Durante el transcurso del presente siglo, Linux ha tenido dos grandes contribuidores. El primero de ellos es Intel, que por los datos que manejo es el principal contribuidor del kernel en el siglo XXI. Y esta circunstancia ha convertido a esta empresa en el fabricante de hardware que mejor soporte da a Linux. O sea que si tú querías ir sobre seguro a la hora de comprar hardware para Linux, lo mejor era apostar por Intel. Sin embargo, en los últimos años y bueno, a rebufo de la gran crisis que está teniendo la empresa y ciertas decisiones cuestionables en los últimos tiempos, por lo que veo principalmente impulsada por el accionariado, pues bueno, estoy viendo que Intel se está distanciando poco a poco de Linux y veo que su contribución cada vez es más floja. Esto empezó a notarse no en el kernel, sino en Mesa, o sea, la pila gráfica encargada de proporcionar los controladores del espacio de usuario, o sea, los controladores de OpenGL, Vulkan y OpenCL. Y es que el driver de Intel para Vulkan, ANV, el cual está presente en Mesa, pues sigue siendo a día de hoy un juguete al lado del RADV empleado por Radeon y del driver oficial y privativo de Nvidia. Y cuando digo que es un juguete, no estoy exagerando lo más mínimo, porque si vemos pruebas de rendimiento, tanto con modelos de inteligencia artificial como con videojuegos, pues bueno, uno puede ver que Intel cuando se trata de ejecutar Vulkan se encuentra muy por detrás de la competencia. En OpenGL la situación es prácticamente la contraria y me atrevo a decir que el driver más moderno para OpenGL de Intel, o sea Iris, es el mejor driver de OpenGL para Linux. Pero ¿qué pasa? Que bueno, que en este mundillo estamos en una lenta transición de OpenGL hacia Vulkan y bueno, lo que respecta a videojuegos, pues Vulkan es el estándar desde hace bastante tiempo. Parece que los accionistas de Intel han empujado a la empresa a apostar por la inteligencia artificial y Windows 12. O sea, de hecho, solo hay que ver como por ejemplo en la supercomputación, pues Intel pasó de arrasar a quedarse cerca de salir del top 10. O sea que ninguna de las 10 supercomputadoras más rápidas del mundo estuviese basada en tecnología de Intel y que todas tuviesen, que todas emplearan, mejor dicho, ARM o AMD. Y bueno, he visto cómo Intel ha ido retrocediendo en sectores en los que aplazaba, como por ejemplo los servidores, donde cada vez está cediendo más terreno frente a AMD y ARM. Y hay otro punto, centrándome en el escritorio Linux, que me sorprende y es la nula apuesta de Intel por SteamOS. Sí, el sistema operativo, la distribución impulsada por Valve y que está basada en Arch Linux. Y es que Intel y AMD, debido a que a nivel de gráfico conviven en la pila gráfica estándar de Linux, valga la redundancia, esto hace que la transición sea muy suave. Si el sistema operativo no está atado a la placa base, o sea, tú podrías coger un SSD de una Steam Deck basada en AMD e introducirla en una presunta, ¿no?, Steam Deck basada en Intel. Y lo que debería resultar es que la Steam Deck o la presunta Steam Deck basada en Intel debería funcionar de manera out of the box, sin tener que hacer ningún tipo de configuración, debido a que tanto el kernel Linux como Mesa son pila monolítica pura, o sea que todos los drivers están integrados en el mismo componente, lo cual, pues bueno, facilita este tipo de movimiento que, bueno, no sé cómo estará ahora en Windows, pero en tiempos pasados hacer esto con Windows era bastante más complicado. Pero claro, viendo que la transición de AMD a Intel resulta tan suave, me sorprende que Intel, que ha sido el principal contribuidor que ha tenido el kernel a lo largo de este siglo,
pues ni siquiera lo intente. O sea, básicamente la compañía está actualmente centrada en la inteligencia artificial y en Windows 12 y bueno, lo primero apesta a burbuja que no ve, o sea, la inteligencia artificial, está claro que hay una burbuja que está totalmente fuera de control ahí y bueno, la propia tecnología, por la poca experiencia que tengo con ella, veo que está muy sobrevalorada, o sea, he visto errores garrafales en tareas muy básicas, la verdad, que le he llegado a encargar. Y bueno, el tema de Windows 12, pues bueno, centrarte en Windows en la época en la que este sistema operativo está más cuestionado que nunca, pues me sorprende. Y más viendo que si por algo destacaba Intel hace 10 años, era precisamente porque no ponía todos los huevos en la misma cesta. O sea, que tenía la estrategia más diversificada, una estrategia más diversificada que la de AMD y la de Nvidia. O sea, en el año 2015, si había una compañía que estaba preparada para un colapso súbito de Windows, o sea, Windows desaparece de la Tierra de la noche a la mañana, porque, yo no sé, lo abducieron los aliens, ¿no? Pues Intel estaba muchísimo mejor preparada que AMD y Nvidia para afrontar ese escenario, debido a lo que acabo de decir. O sea, el principal contribuidor que ha tenido el kernel Linux a lo largo de este siglo. Es una compañía que ha puesto facilidades para ejecutar sistemas operativos alternativos en su hardware. O sea, aquí podemos mencionar tanto el ecosistema BSD como Illumos. En fin, que la verdad es que más allá de la crisis de Intel frente a los sistemas operativos alternativos, está claro que está muy dedibujada. O sea, Intel está en la actualidad muy dedibujada y personalmente no reconozco a la Intel actual y me atrevo a decir que la actual AMD se parece más a la Intel de hace 10 años que la Intel actual. A la situación de la propia compañía hay que sumar la gran cantidad de talento en torno a Linux que está abandonando la compañía en los últimos meses principalmente, ¿no? O sea, si uno visita Foronix con frecuencia, pues se encuentra de vez en cuando, vamos a ver, es raro el mes en el que no se anuncie que algún destacado ingeniero o desarrollador ligado a Linux dentro de Intel, pues termina abandonando la compañía para saber qué circunstancias, ¿no? Obviamente lo lógico es pensar en los enormes recortes que está aplicando Intel debido a su mala situación, ¿no? Y llegado a este punto, pues no viene mal recordar que Nvidia se ha hecho con parte del accionariado de Intel, lo que ha despertado las alarmas en algunos círculos ligados a Linux, entre el círculo de usuarios, obviamente, debido a que posiblemente en un futuro los gráficos integrados de los procesadores de Intel serán de Nvidia, lo cual obligará a los usuarios de Linux a tener que utilizar su apestoso y asqueroso driver, el cual, pues bueno, aparte de los problemas de integración, también está sujeto a agresiva política de obsolescencia programada, que bueno, ahora pues los que tengan un modelo de Nvidia algo antiguo, pues estarán rezando para que los drivers de código abierto se pongan las pilas porque, claro, debido a que Nvidia ha descontinuado estas gráficas, pues ahora están soportadas a través de un driver semi-legacy que por lo que sé no da un buen soporte para Wayland. Y Wayland, pues bueno, tal y como estamos viendo, se está imponiendo. La otra gran compañía de GNU Linux a lo largo de este siglo es Red Hat, la cual, pues bueno, ha tenido una contribución, digamos, más holística y si tú utilizas una distribución basada en Systemd, pues lo más probable es que estés utilizando una gran cantidad de tecnología que proceden de esta corporación. Por ejemplo, pues bueno, están Systemd, está PyWire, está Flatpak, que es la principal contribuidora de Nome y la que proporciona la infraestructura para este entorno de escritorio. Vamos, también tiene un papel bastante importante en el desarrollo del kernel y Mesa y de hecho, por lo que sé,
es la principal contribuidora de RustyCL, un controlador de OpenCL para mesa programado o construido con Rust. O sea, básicamente Red Hat está en todas partes dentro de GNU Linux, sobre todo si utiliza una distribución basada en systemd. Y bueno, si hablamos de Fedora o alguna de Red Hat Enterprise Linux o alguna distribución basada en CentOS Stream, pues ya ni cuento, ¿no? También SUSE se queda bastante apegada a lo que impulsa Red Hat y de hecho la política de SUSE en torno a systemd es más agresiva que hasta la propia de Red Hat. A estas alturas he conocido que Red Hat fue comprada por IBM y desde entonces una subsidiaria del viejo gigante tecnológico estadounidense. Y bueno, desde entonces, pues Red Hat ha realizado diversos movimientos que no han gustado nada a la comunidad, empezando por la descontinuación de la rama estable de CentOS, que básicamente se la cargó de la noche a la mañana. Después, los cambios introducidos en torno a la licencia GPL, que bueno, básicamente Red Hat ha logrado dinamitar, ¿no?, los principios de la propia licencia sin violarla. O sea, esto es la verdad un auténtico trabajo de ingeniería legal que estoy seguro que a IBM le ha costado meses culminar, porque bueno, para lograr esto, pues bueno, tienes que buscar hasta el más mínimo resquicio, ¿no? Y el tema que a mí últimamente más me preocupa es la fuga de talento que está teniendo Red Hat en los últimos meses. O sea, hay bastantes personas que están abandonando la compañía y estas personas principalmente, bueno, están abandonando o están siendo despedidas, ¿eh? Y bueno, estas personas en muchos casos están vinculadas al desarrollo de Fedora. Y bueno, como dije en mi anterior canal, tengo el miedo de que IBM convierta a Fedora en un auténtico proyecto comunitario, porque bueno, hasta el día de hoy Fedora, bueno, oficialmente es un proyecto comunitario, pero de facto no actúa como tal porque casi todos los pesos pesados de la distribución son empleados de Red Hat, lo cual significa que, bueno, que Red Hat emplea a personas para desarrollar Fedora total o parcialmente como trabajo, lo cual, pues bueno, para mí es algo positivo porque, bueno, desgraciadamente el sector del software libre acusa muchísimo la precariedad, el parasitismo, el que grandes corporaciones tomen proyectos y luego, pues bueno, no contribuyan con nada, ni con dinero, ni con desarrollo, ni con nada. Y en fin, que una corporación pague a desarrolladores para que hagan software libre, pues para mí es una buena noticia. Pero claro, si va descapitalizando el proyecto Fedora, o sea, va despidiendo o haciendo que las personas que están vinculadas a Fedora profesionalmente, ya sea total o parcialmente, y estas personas son sustituidas por otras que se dedican en su tiempo libre, pues está claro que Fedora va a perder bastante del impulso que tiene en la actualidad. De hecho, bueno, Fedora es la distribución GNU Linux en la que marca el rumbo tecnológico de prácticamente todo el ecosistema, sobre todo el que se basa en systemd. Lo cual, pues bueno, la conversión de Fedora hacia un auténtico proyecto comunitario sería una desgracia bastante difícil de superar, la verdad. Ya que el boquete que generaría sería bastante difícil de rellenar, ¿no? O sea, ¿quién va a sustituir a Fedora? Y claro, aquí vemos que GNU Linux ha acusado, vamos, está empezando a padecer las consecuencias del hiperliderazgo, ¿no? O sea, que una parte muestre una excesiva fuerza frente a los demás. Y claro, si esta parte termina cayendo y desgraciadamente parece que IBM la está despedazando, pues nos vamos a encontrar con un boquete que va a ser muy, 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 muy difícil de cubrir.
En lo que respecta a las consecuencias que derivarían de la caída de Intel y de Red Hat, pues bueno, sobre la primera, personalmente estoy viendo un futuro en el que el escritorio Linux va a ser prácticamente monopolizado por AMD. De hecho, yo estoy viendo cómo poco a poco Intel está descuidando su soporte para Linux. Y esto lo estoy notando no en hardware reciente, sino en mi propio portátil Acer, que vamos, un portátil Intel y estoy detectando pequeños bugs que antes no estaban, ¿no? O sea, la verdad es que es algo extraño porque Intel por lo general ha cuidado muchísimo su soporte para Linux, pero últimamente veo que ha bajado un poco el listón, mientras que AMD parece que lo ha ido subiendo con el paso de los años. En lo que respecta a la caída o la presunta caída de Red Hat, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Por suerte hay una potente comunidad detrás, pero claro, esta comunidad va a tener que estar muy bien organizada, va a necesitar que al menos que un pequeño porcentaje de su personal esté dedicado, porque es que, o si no, a base de gente que está a ratito, pues bueno, le va a pasar igual que a GIMP la década pasada, ¿no? Que debido a la falta de personal dedicado al proyecto, pues se quedó totalmente estancado. Y me acuerdo que básicamente, vamos, hace 8 años, Krita empezó a comérselo. Si bien Krita es una aplicación de dibujo, pero claro, sus opciones de manipulación de imágenes, si bien estaban o están algo escondidas, eran más poderosas que las de GIMP y claro, al final tenía mejores resultados. Desde que GIMP está debajo del paraguas de Nome, pues bueno, parece que GIMP ha logrado cierta consistencia a nivel muscular y ha mejorado muchísimo y bueno, desde hace ya prácticamente 6 meses pues he desinstalado Krita y cuando se trata de manipulación de imágenes pues me baso casi exclusivamente en GIMP, salvo cuando necesito pintar algún triangulito o algún círculo o algo así que utilizo Pinta, ya que este clon del Paint de Microsoft ha migrado a GTK 4, lo cual, pues bueno, le hace que proporcione una integración perfecta tanto con Nome como con Wayland. En fin, esto es todo en esta ocasión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.